los colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en Bolsa de Valores desde el año 2003. 19 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en Bolsa de Valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, vamos a ver un programa hoy muy técnico y especial. Vamos a identificar lo que el mercado nos dice. Muchas veces decimos que una foto habla más y dice más cosas que 1000 palabras. Bueno, el mercado nos presenta muchas fotos y que nosotros la vamos a interpretar para ustedes. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos habla? ¿Y qué es lo que se espera en los próximos 12 a 17 meses? Continúan los riesgos en la bolsa de valores y el mercado nos está gritando que debemos prepararnos para lo peor. Oficialmente ya hay índices que están en recesión oficial. Eso significa que una recuperación de ese índice va a tomar tiempo, a menos que entre dinero al mercado. Vamos a ver que el gobierno, las medidas que el gobierno debe de tomar con el aumento de los combustibles, el crudo de petróleo, el dólar continúa expandiéndose, seguirá subiendo en la bolsa. Todos esos temas que significan riesgo para el mercado mundial, para la bolsa de valores y en consecuencia riesgo para la economía mundial y cuando la descalificamos para nuestra economía, ¿cuáles son las medidas que el gobierno y los empresarios deben de tomar de acuerdo a las interpretaciones que nos dice el Dow Jones y los índices mundiales de la bolsa de valores de lo que va a pasar, de lo que se avecina, que no es nada halagüeño? Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros, en su nueva torre Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel, es el mejor instrumento de inversión que usted podrá conseguir y obtener ahora mismo, donde el dinero no tiene ningún valor en los bancos comerciales alrededor del mundo. Su inversión usted la va a recuperar en tiempos récord de 4 a 5 años. Esta torre condo hotel tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Un instrumento que le va a producir a usted un 20% de rentabilidad mensual. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta torre emblemática y por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, ustedes saben que siempre decimos que muchas veces una foto dice más que 1000 palabras. El mercado, como es dinámico, Wall Street siempre tiene su mecanismo para hacer saber las cosas, para que nosotros podamos interpretar lo que va a pasar. Y la bolsa, que es lo que anticipa el comportamiento de la economía, comienza a gritarnos y a decirnos qué es lo que viene. Entonces nuestros gobiernos, nuestros empresarios, nuestros industriales deben de estar preparados porque no es nada halagüeño lo que viene. Nosotros lo tenemos meses diciendo, el mercado se sigue incrementando el riesgo, sigue aumentando la presión, la incertidumbre y va a ser brutal la caída. Y millones de empleados irán para la calle. Eso no es Luis Fernando García, es un sistema.
y todo lo que comienza termina. Y el ciclo de la bolsa, el ciclo mayor por los últimos tiempos, está en su última fase expansiva y va a terminar. Entonces, esa interpretación, la bolsa nos dice a nosotros lo que viene. Por eso queremos ver una gráfica que le vamos a indicar a ustedes. Realmente, si usted la ve, quizá a usted no le da importancia, nosotros sí. Y una persona que conozca de bolsa de valores le va a dar mucha importancia porque nos está diciendo lo que viene, lo que está cerca y lo que debemos esperar. Esa es la número 1, señor director. Vamos a ver, para que usted tenga una idea, miren, en la bolsa, igual que todo en el mundo, se usan mucho los animales. Cuando la bolsa está subiendo se usa un toro y cuando la bolsa está bajando se usa un oso. Ahora, ¿qué significa ese oso tan gordo? Ahí dice rate hikes, inflación, y eso provoca recesión. Es mandatorio eso, o sea, aumento de la tasa de interés con una alta tasa de inflación, es inminente la inflación. Entonces ese toro que usted lo ve comiendo pescado, no es pescado que está tomando, porque le gusta mucho la sardina, ese oso, perdón. Ahí los vemos que tiene a Google en la boca y que tiene a Facebook en la otra pata, pero también en el agua está Apple Computer, está Tesla y está Amazon. Eso significa que la va a devorar esas compañías. Entonces, en la medida que la Reserva Federal aumenta la tasa de interés de su política monetaria, eso está provocando, todo provocado por la inflación, porque hay un aumento de los commodities, es inminente la recesión. Por eso ese oso está tan gordo. Ahora, ¿qué representa ese oso para nosotros? Puede bajar con nosotros, señor director. Ese oso lo que representa es la caída de la bolsa. Porque cuando la bolsa sí sube, le decimos que estamos en un mercado toro. Cuando la bolsa baja, estamos en un mercado oso. Lo le llaman bear market o bull market. Entonces, este oso nos está diciendo a nosotros lo que viene. Una alta tasa de mayor política monetaria, una alta tasa de inflación y una recesión. Tenemos meses diciéndole eso. Entonces, si viene una recesión con alta tasa de inflación y con una alta tasa de política monetaria, el dinero está más caro, usted perderá su casa fácilmente y muchas pequeñas empresas van a quebrar, porque el financiamiento es más caro ahora. El dólar va a seguir subiendo en los mercados. Aunque ligeramente vimos esta semana una pequeña reducción, pero está subiendo. Y esta presión inflacionaria va a hacer que los profesionales se muevan a monedas fuertes. Y esa moneda fuerte, ese refugio, es el US dólar, porque es la moneda del sistema financiero internacional. Entonces, el mercado nos está diciendo lo que viene, que no es nada halagüeño. Prácticamente es una deflación. Entonces, si eso es así, que se preparen millones de empleados que van para la calle, incluyendo en el nuestro, porque eso es mundial. Esto es un sistema. Entonces, de las corporaciones, cuando este oso comience a devorar los beneficios de las corporaciones, bueno, las corporaciones cortan por las nóminas. Ya comenzó a comérsela. Entonces, ¿qué es lo que trae eso cuando vemos todas esas variables en el mercado? Bueno, una venta masiva del mercado accionario. Esa es la número 2, señor director. Vamos a ver, para que usted tenga una idea, un baño de sangre, el total el baño en Wall Street. Ahí vemos casi todas, en un 98%, todas las acciones colapsaron esta semana en la Bolsa de Valores. Es brutal la caída. Entonces, cuando millones y millones de dólares salen del mercado, hay problemas, hay graves problemas. Entonces, los gobiernos nuestros, que son vulnerables a los mercados, porque todo es importado, las materias primas, bueno, tenemos que protegernos para eso. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Nos protegemos, bueno, conociendo del mercado y sabiendo cuáles son los mercados que tenemos que invertir y cuándo mantenernos cash y cuándo financiarnos. Porque este momento ahora mismo no es el mejor momento para usted financiarse. Colócame la número 3, señor director, para que veamos. Miren, ahí tenemos el Dow Jones el viernes, cierra con 880 puntos negativos. El S&P 116, el Nasdaq 414 y el Small Cap del Russell 2000 con 46.91, un colapso total de todos los índices en la bolsa de valores. Millones y millones de dólares salieron del mercado.
oficialmente ya, el Nasdaq está en recesión oficial. ¿Qué significa eso para el mundo y para nosotros? Que las compañías tecnológicas comenzaron a perder mucho dinero. Entonces, el mercado ahora, usted tiene que prepararse, puede bajar con nosotros, señor director, para correrlo hacia abajo y saber lo que viene. Entonces, la bolsa de valores que anticipa lo que va a pasar con la economía real, nos está diciendo lo que viene. Entonces, si usted es empresario, va a subir el valor del dinero ahora, el dólar va a seguir subiendo, el crédito va a seguir subiendo y el financiamiento suyo va a seguir aumentando. Entonces, no es el mejor momento para usted endeudarse. Pero eso es válido para los empresarios, es válido para los industriales y es válido para las personas ahora que quieran comprar casas, que quieran comprar vehículos, que quieran financiarse. Este momento no es el mejor momento para usted financiarse, porque lo que viene es demoledor. O sea, ya el mercado está anticipando una sexta subida de la Reserva Federal. Ya el mercado lo está anticipando, pero está en su punto más alto. Entonces, el mercado tecnológico que colapsa ya el Nasdaq, que no es más que la bolsa de valor electrónica que agrupa a la tecnología, bueno, ya está en recesión oficial. Entonces, usted no debe comprar acciones tecnológicas si no sabe comprarlas, porque están bajando las acciones. Colócame la número 4, señor director, para que veamos el Nasdaq, cómo ha colapsado oficialmente en recesión, 11.333 puntos. Brutal la caída del Nasdaq, lo que viene 420 puntos, o sea, la bolsa, cuando el dinero se va con un top head and shoulder, cuando el dinero se va de la bolsa, Luis Fernando García no quiere estar en el mercado accionario. Y la número 5, señor director, para que veamos el Dow Jones, ¿qué nos dice el Dow Jones? Ahí los vemos, que lo hemos puesto por los últimos meses, la tendencia del triple screen, el long term, que nos dice a nosotros que se va también, porque el indicador de abajo, le pusimos indicador arriba, acérquelo más, señor director, para que podamos ver y leer qué nos quiere decir el Dow Jones Industrial. Fíjense, ahí tiene un indicador azul, esas barras que cruzan como si fuera un abanico, no puede cruzar por debajo de 28.917. Si el Dow Jones cierra por debajo de 28.917, el mundo entero entrará en recesión. Millones y millones de empleados van para la calle, cientos de miles de empresas pequeñas, empresas pymes, si se endeudan ahora, pues corren el riesgo de perder sus empresas. Ahí vemos que el indicador debajo nos dice que se va y que nadie lo salva. Entonces, si tenemos todos esos temas en el tapete, el gobierno debe de entender que llegó el momento de ahorrar dinero ahora, porque en la medida que salga el dinero de la bolsa de valores, las corporaciones, los beneficios de las corporaciones de la bolsa ya comienzan a reducirse. Y cuando las empresas pierden dinero y dejan de recibir ingresos, sencillamente cortan por las nóminas. Entonces, pero el gobierno de Estados Unidos va a dejar de recibir ingresos en el pago de impuestos. Pero ese es nuestro principal socio comercial. Y si salen del dinero de la bolsa, que antes teníamos 122 trillones y que hoy tenemos alrededor de 107 trillones, si salen y se coloca en 90 o 80 trillones de dólares, el 30% va a perder su trabajo. Y todas esas pequeñas empresas que se endeuden ahora, a partir de ahora, si usted se endeuda, usted corre el riesgo de perder su empresa y su esfuerzo de 20, 30 años. Por eso la importancia de conocer los mercados, porque nos anticipa lo que va a pasar, porque nos dice lo que viene. Entonces usted puede prepararse y protegerse. No es lo mismo que un empresario conozca esta información con 6, 9 meses antes de lo que vaya a pasar. Su empresa es mucho más eficiente porque usted está seguro de cuándo va a comprar y cuándo va a vender. Entonces ahora no es el momento de usted comprar todo lo que usted quiera. No, es el momento de entrar en un periodo comedido, de usted ir comprando poquito a poquito, observando lo que nos dice el mercado. Colócame la número 6, señor director, porque la economía está en full empleo. Entonces, con una economía en full empleo, no hay para dónde correr. Ahí los vemos, 3.6 la economía en Estados Unidos. Fíjese que en su punto más bajo, solamente superado cuatro veces. En el 1948, 2.5. En el 69, 3.4, en el 2020, abril, en el 2000, 3.8, ahora 3.6, y estuvo en el febrero del 20 en 3.5. O sea que la economía está en full empleo.
ya no hay para dónde más correr. Entonces, una economía en full empleo, ya no se pueden crear más empleo. Y si no se pueden crear más empleo, porque la economía norteamericana está en full empleo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pérdida de empleo. Así de simple. Fíjense que el punto más bajo que tuvo la economía fue en el año 1953, junio de 1953, 2.5 y 3.4 en mayo de 1969. O sea, más de 50 años y la economía norteamericana nunca se ha visto en ese punto. Entonces no hay más nada para dónde correr. O sea que la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal, ya no está funcionando perfectamente, porque no hay forma de crear más empleos. Y como no hay forma de crear más empleo, entonces va a tener que ahora que tomar medidas drásticas para combatir esa inflación que está en 8 puntos y pico. Entonces tiene que subir la tasa de política monetaria. Pero eso socava el mercado accionario en Wall Street. Y por eso vimos el mercado del oso comiéndose todas las tecnologías, comenzó por todas las grandes, que comienzan a perder dinero y ellos comienzan ya a desplazar y a cancelar empleados. No hace mucho, Netflix canceló 150 empleados de plano. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Lo mismo. O sea, empresarios dominicanos, industriales dominicanos van a cancelar a empleados. Eso no es que eso Luis Fernando García se lo está inventando, es que el mercado nos los está diciendo. Es que nos dice hacia dónde nos vamos a mover. Y todo lo que pasa en el mundo económico, financiero, es en la bolsa que se ve. Por eso que los mercados anticipan lo que va a pasar en la economía real. Colócame el número 7, señor director, para que veamos, la FED ya comienza, dice la FED que va a comenzar a retirar lo mismo que el Banco Central de Europa. Entonces, no peleemos con la FED. FED comienza y se retira del mercado, comienza a retirar. Entonces, ¿qué significa eso? Que con una inflación galopante de 8 variables que están impactando en el mercado inflacionario, en los precios, en la canasta familiar, en el precio del dinero, en el precio de los combustibles, en la transportación, en los barcos. Eso es crítico y ningún gobierno se sostiene con ese tipo de variables subiendo todos los días. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos esas 8 variables de la inflación que impactan a los gobiernos, que impactan los mercados y que impactan al mundo. Y que cuando usted va al supermercado y lo encuentra todo caro, es producto de esas variables. 8 components of CPI, o sea, the Consumer Price in the Year-to-Date Change. Cómo ha ido cambiando eso, ahí lo vemos, cómo va cambiando, subiendo muy pocos, bajando, pequeña cosita, pero ya la inflación en 8.52 oficial en Estados Unidos, en términos prácticos, pero la energía tiene 77.97 de inflación. Y los goods, los bienes y goods, 28.96, la recreación 4.59, los servicios médicos 18, la transportación 42.57, las casas 18.23 y los alimentos y la bebida 25.60% de inflación. O sea, que cuando usted vaya al supermercado tiene que sumarle eso a los precios de su canasta familiar. Cuando usted se monta en un carro, cuando usted echa gasolina, la energía son 77, 78% más que usted está pagando por esa transportación. Pero lo mismo pasa con las empresas, lo mismo pasa con las industrias, que tienen que pagar más dinero por su transportación. Entonces su producto final viene más caro, va a llegar más caro. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, que todas esas variables juntas, cuando llegan a las empresas, significa que se reducen los beneficios de las corporaciones que cotizan en bolsa. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, si ese beneficio de todas esas empresas se reduce, significa que esas corporaciones ahora tendrán menos dinero porque van a pagar menos dinero de impuestos al fisco. Entonces, cuando usted pierde mucho dinero y sus acciones bajan en la bolsa, lo primero que usted hace es cancelar a los empleados. Es lo primero, reducir la nómina 10, 15%. Y cuando millones de empresas hagan eso alrededor del mundo, pequeñas, medianas y grandes empresas, entonces millones de trabajadores van para su casa. Pero los gobiernos ahora, con una alta tasa de inflación, con una política monetaria con tasa del dinero mucho más caro y el crecimiento menor, significa entonces que vamos a entrar en una estanflación. Porque el crecimiento se reduce, la inflación está subiendo y
usted no tiene ningún tipo de beneficio ahora, porque todo es más caro. Entonces, ese experimento que han hecho los poderosos y que Rusia con la invasión a Ucrania le añade más gasolina a esto, pero el experimento que han hecho los poderosos de imprimir dinero trae consecuencias. O sea, esa forma de la FED de que ha impreso ya 9 trillones de dólares y el Banco Central de Europa casi 9 trillones de euros, esa impresión de dinero trae consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia que trae? Esa inflación galopante. Porque la inflación no es producida por Rusia o Ucrania. Eso es parte del problema, pero no es el problema en sí. La pandemia le dio la excusa perfecta a los poderosos para imprimir dinero. Y todo ese dinero que está en la calle se ha movido a mercados fuertes, porque el dinero no tiene valor en los bancos comerciales. Ya hemos visto que en Alemania la rentabilidad es negativa, menos 6 puntos y pico. O sea que usted pierde dinero en los bancos cuando usted lo deposita en Alemania, su dinero. Pero lo mismo pasa aquí, porque la inflación es 9,64 y la tasa de política monetaria es 6,50 y la desviación estándar del peso con relación al dólar es de 8,80. O sea que usted pierde mucho dinero haciendo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener que hacer los ajustes. Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos qué está pasando con las corporaciones. Ahí los vemos. Las corporaciones ahora, mientras el consumidor siga pagando $6 por la gasolina, los beneficios de las acciones de esas empresas que cotizan en bolsa se va a reducir, porque que ellos pagan transportación. Y esa transportación mucho más cara reduce su producto final. Y reduciendo eso, cuando usted compra una acción, ahora usted tiene menos beneficio por esa acción. Entonces, todas esas variables juntas, ahí vemos las acciones como Amazon, Tesla. Acércala un poquitico más para la izquierda, que se puedan leer, señor director, las acciones. Ahí vemos Amazon, Tesla, McDonald's, Home Depot, Nike, Lowe's, Book Holding, Starbucks, Target, TJ Maxx. Entonces, del otro lado, señor director, fíjense cómo todas esas corporaciones ahora no están ganando el dinero que antes ganaban. Entonces, eso hace que todas esas corporaciones comiencen a reducir personal, pero también hace que esas corporaciones reduzcan o cancelen las órdenes que antes tenían, como hay empresas ya de detalles que comenzaron a cancelar las órdenes que tenían. ¿Por qué? Porque con una inflación de más de un 10%, no es obligado que usted vaya a comprar ropa. No es obligado que usted vaya a comprar un producto que no sea de primera necesidad. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, vamos a ver cuáles son esas corporaciones que han comenzado a cancelar sus órdenes producto de esa inflación. Pero cuando cientos de corporaciones que se cotizan en bolsa hacen lo mismo, entonces le crea un problema al gobierno y a los gobiernos. Entonces, esas cancelaciones de órdenes se traduce en cancelaciones de empleados. Porque si usted cancela las órdenes que usted tenía ya, eso significa que alguien se va de esa empresa. Colóqueme la número 10, señor director, para que nos vayamos allá a pausa. Miren, TJ Maxx, ahí los vemos, y empresas que están cancelando sus órdenes porque de octubre del 2021 la inflación en 6 meses ha subido 11,5%. Retailer Sales e Inventory. O sea, esas empresas de que venden muchas ropas del detalle comenzaron a cancelar sus órdenes porque no aguantan la inflación. Entonces, ese experimento de la Reserva Federal, del Banco Central de Europa, del People's Bank of China, de los poderosos, trae consecuencias, porque ese dinero barato trae consecuencias. Entonces, la consecuencia será pérdida de empleo, recesión y alta tasa de inflación con bajo crecimiento, y eso podría ser las 3 variables más letales para la economía mundial. Una, esta inflación. Una inflación sin crecimiento, eso significa perder más de un 30% de la fuerza laboral en nuestros pueblos, pero con una canasta familiar súper cara y el gobierno sin dinero para solventar esos problemas sociales. Y eso tumba gobiernos. Esos precios, como están explotando los commodities, tumba gobiernos porque los pueblos no asimilan eso.
los pueblos no entienden que los mercados son independientes. Los mercados son independientes, pero lo manejan los humanos. Las decisiones de los humanos es lo que hace que el mercado se mueva. Y el mercado anticipa esas decisiones. Entonces, por eso, cuando esas cosas pasan y esas variables se juntan todas, la culpa, desafortunadamente, es de los gobiernos. Entonces, los gobiernos que no le presten atención a esto están llamados a tener problemas en el futuro. Porque lo que viene, ya nos lo está diciendo la bolsa, que lo que viene no es nada halagüeño. En el próximo bloque vamos a seguir viendo esos commodities que siguen subiendo y que van a provocar más inflación, más venta masiva de las acciones y en consecuencia pérdida de empleo y problemas sociales alrededor del mundo. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hay variables que son letales para la economía mundial y para las decisiones de los gobiernos y de los bancos centrales. Porque debemos de conocer que el Banco Central tiene dos formas de atacar la inflación. A través de la tasa de interés, subiendo dinero, encareciendo más el dinero y el gobierno se invierte más, que casi siempre los gobiernos son los que llevan la voz cantante en la inversión, porque son los que determinan la dirección de la economía, la inversión gubernamental. Pero para que un gobierno invierta, necesita tener muchas recaudaciones. Entonces, esas recaudaciones vienen de las empresas, vienen de las corporaciones, vienen de las industrias. Entonces, en el caso nuestro, que no tenemos un mercado de valores fuerte, entonces los gobiernos tienen menos recaudaciones, porque no tenemos esas grandotas empresas multinacionales como tienen esos países desarrollados, los G7, que tienen supercorporaciones, que tienen trillones de dólares, por lo tanto reciben miles y miles de millones de dólares en el pago de impuestos. Entonces, las medidas que toman los gobiernos, las medidas que toman los bancos centrales son lo que determina el comportamiento de la bolsa alrededor del mundo. Pero hay variables que una más que otra son las que afectan el rendimiento y la eficiencia de las empresas. Y hoy estamos viendo que esa variable, en este caso commodities, como es el crudo de petróleo, que es un commodity geopolítico y que tiene que ver con el desarrollo mundial de todas las economías del mundo, porque es un commodity que nadie tiene que, lo podemos evadir y que tenemos que comprarlo al precio que sea, pero que afecta a todo. Afecta a las empresas, afecta a las industrias, afecta a la familia, lo afecta a usted como profesional, afecta a los gobiernos y ahora el gobierno nuestro se ve obligado con un crudo de petróleo rondando los $120 de financiar y absorber ese alza del crudo de petróleo. Pero esas variables provocan mucha tasa de inflación. Entonces, con una tasa de política monetaria bajita que teníamos por una agenda mundial, que le hemos dicho que la agenda es reducir el valor del dinero a cero, lo que eso hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, porque no hay incentivo ahora para usted ir al banco a colocar su dinero, porque usted está perdiendo dinero en el banco. La mejor forma es conocer la bolsa, para usted saber dónde se va a mover, porque el banco, la política monetaria es 6.50, pero la inflación es 8 y pico, 9.64, o sea que usted pierde 3% de plano. Usted está perdiendo 30,000 pesos de su dinero de plano, de su capital, por no conocer la información. Eso sin el tipo de cambio, la definición estándar del tipo de cambio, que es 8.80, como le dijimos. Entonces, esas variables juntas, que continúan expandiéndose en la bolsa, nos están creando muchos problemas. Colócame la número 11, señor director, para que veamos las variables más peligrosas de la bolsa. Ahí lo vemos: oil, interest rate and inflation. El crudo de petróleo, la tasa de interés y la inflación. Entonces, el oil es la negra, el interés es el azul y la inflación es la roja. Fíjense la inflación en 8.50, pero hubo una recesión en el 2014, la recesión Manufacturing Recession, ¿y dónde estaba el crudo de petróleo? Por los 100 y pico dólares, pero ahora está por encima de los 120.
Entonces, cuando vemos la tasa de interés, está bajita la tasa de interés todavía. Porque vamos a ver más adelante que en una ocasión la tasa de interés era 13, pero ahora no. Hay una política, una agenda de política monetaria mundial de reducir la tasa de rendimiento de política monetaria a su mínima expresión. Y por eso ahora los bancos centrales y el mundo tienen problemas. Y esas barras azules, grises, son la recesión en el 2008, en el 2000. Entonces, cuando se juntan las tres variables, un alto precio en el crudo de petróleo, una alta tasa de política monetaria y la tasa de interés provoca una recesión brutal, pero ahora está en su punto más alto, nunca jamás vista. Entonces, estas tres variables van a hacer que el mundo económico explote y que la bolsa colapse. El colapso es inminente. ¿Cuándo es? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero el mercado nos está diciendo que viene y ya se están posicionando los profesionales. Entonces, todas estas variables juntas afectan a las corporaciones. Entonces, colócame la número 12, señorito, para que veamos el trailing 12 month del S&P. Ahí lo vemos, el S&P trailing 12 month, P/E ratio de 10 años. El beneficio del precio y los beneficios de las corporaciones en su punto más bajo. O sea, es imposible que las corporaciones se sostengan si no hay beneficio. Cuando un empresario monta una empresa, monta esa empresa para tener beneficio. Y cuando no hay beneficio, sencillamente tiene que botar la mitad de sus empleados. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en la Bolsa de Valores. Que las empresas están perdiendo de forma brutal todo su beneficio. No tienen ingresos, no tienen esas grandes ganancias, como hace un par de años, y entonces el problema se está agravando. Porque al no tener las ganancias, la política monetaria subiendo, la inflación subiendo y las personas perdiendo su empleo, eso es una explosión social a nivel mundial. Desafortunadamente, parece ser que ese experimento no le va a dar buenos resultados a los poderosos. De reducir la tasa de interés a su mínima expresión, que antes no era así. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos la inflación en los alimentos, lo que eso ha provocado. Miren, ahí los vemos. 10.80 los alimentos en su casa en Estados Unidos cuestan un 10.80 por encima de lo que antes costaba. 10.80%. O sea que si usted gastaba $1,000, súmele a eso 10.80 ahora en su casa. Entonces, cuando usted vaya al supermercado, no se sorprenda cuando eso sea diferente. Y esas barras rosadas, ya usted sabe lo que eso significa. La recesión y el problema social. Entonces, el índice de precio de los alimentos en su punto más alto, jamás, nunca visto. Entonces, todas las variables se están dando para que haya una explosión mundial. Y eso lo combinamos con el problema de Rusia. Entonces, nuestro gobierno, nuestros empresarios deben de prestarle atención a lo que estamos advirtiendo aquí. Esto no se lo inventó Luis Fernando García, un sistema. Y el sistema nos está diciendo que está agotado, que está sobreextendido, que está sobrecomprado y que no hay para dónde correr. Y que alcanzó su punto más alto en todo. Crudo de petróleo es su punto más alto, inflación es su punto más alto, alimentos es su punto más alto, tasa de interés en su punto más bajo. O sea, todo está crítico, en puntos críticos. Es como cuando usted tiene un paciente que tiene una presión en 400 y la azúcar en 200. Ese paciente, si está vivo, no se sabe cómo está vivo. Entonces lo mismo está pasando con los mercados. Pero los mercados es el futuro suyo y de su familia. Porque su empleo, si usted lo pierde, usted pierde el futuro suyo y de su familia. Y el mercado nos está diciendo que muchos trabajadores, millones, van para la calle. Y los alimentos en los supermercados y en el mundo están en su punto más alto, su punto más crítico. Esa es la número 14, señor director, para que tengamos una idea de lo que está pasando. Miren, Food, ahí lo vemos, Food Protest en Egipto en el 2007, 2008, hubo una protesta por el precio de los alimentos, y en Arabia Saudita en Spring, en la primavera del 2011, y estaba el índice en 120, 125, hoy está en 155. Bájale un poquitico más que se pueda leer eso. United Nations Food and Agriculture Organization Food Price Index, Retail Chain. O sea, ese es el índice que mide el precio de los alimentos. Y eso a nivel mundial, ¿eh? Entonces la bolsa no está diciendo lo que está pasando. La bolsa no está diciendo lo que viene. Entonces,
todas esas variables, cuando le decimos que no es el mejor momento para usted endeudarse, es porque no lo es. Es porque ahora, solamente en Estados Unidos, usted necesita un 38.6 de su dinero para usted financiar su casa. Y lo correcto sea que usted pague el mortgage de su casa con un 20% máximo, no con 30 ni con 40%. Entonces, el dinero se le va a ir a usted pagando el financiamiento de su casa o de su vehículo. Bueno, usted fracasó, o de su empresa. Esa es la número 16, señor director. Porque si es así, entonces usted lo va a perder todo. Y el mercado no lo está diciendo. La número 16, señor director, la tenemos ahí. Para que veamos que usted necesita, ahí lo vemos, miren, usted necesita casi un 40% para usted financiar su casa. Share of income needed to cover housing. O sea que para usted pagar su casa, aun sea renta o financiamiento, usted tiene que sacar el 40% de su dinero. Eso es mucho dinero. Entonces, ¿de qué le queda? Sin el sustento de sus hijos, la educación para sus hijos, la transportación, solamente para usted pagar su renta. Eso es imposible, no se sostiene el mundo con eso. Y todo eso es provocado por ese experimento de impresión de dinero que ha provocado esa inflación brutal y que nos va a pasar la factura. Entonces, ¿a dónde estábamos antes y dónde estamos hoy? Hoy estamos en la parte más crítica, en la cima de la montaña, en el borde del precipicio, casi ya cayéndonos fuera de ese precipicio. Entonces, no se sostiene el mundo ni la economía mundial bajo esas variables, ni la bolsa tampoco. Entonces, la número 16, señor director, para que veamos y ahí nos vayamos. La inflación en su punto más alto, en el 1981, la inflación, mírenlo ahí, 1981, la tasa de política monetaria era 13%. La inflación estaba en su punto más alto, prácticamente por encima de 16%. Pero ¿qué pasa? Que usted le pagaba un 13%. Hoy le están pagando 0.83 de política monetaria, pero la inflación es 8.58. Entonces, fíjense cómo la agenda ha cambiado. Highest inflation rate since 1981, 8.50. O sea, la mayor tasa de inflación desde el año 1981. Pero en 1981, el dinero en el banco en dólar, a usted le daban 13%. Usted no tenía que ser empresario. Hoy no, hoy le dan 0.83. Y si es aquí, le dan menos. Y el dinero todos los días tiene menos y menos valor. Entonces, los gobiernos que no entiendan estas variables, los empresarios que no entiendan estas variables, van a perder sus empresas. Muchos van a perder sus empresas. Porque ahí estamos viendo lo que el mercado nos está diciendo. La inflación es su punto más alto, el dinero no tiene valor, o sea que usted no puede coger su dinero y llevarlo al banco. Usted tiene que invertirlo sí o sí. Pero no se puede endeudar ahora, porque la tasa de política monetaria está subiendo. Entonces, si usted se endeuda y le bajan sus ventas, usted va a perder su empresa. Por eso es que esta información es importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno a partir de ahora? Bueno, ahorrar dinero, atacar. ¿Qué tenemos que atacar? Bueno, tenemos que ir ahora por la corrupción, la impunidad. No importa si hay corruptos dentro de este gobierno, hay que ir por ellos también. Porque hay que ahorrar dinero para lo que viene. Porque el gobierno va a dejar de percibir ingresos en el pago de impuestos, porque el dinero comenzó a salir ya de la bolsa. El dinero inteligente comenzó a salir y el gobierno va a tener que apretarse los pantalones y comenzar a buscar dinero. ¿Y dónde lo va a ir el dinero a buscar? Bueno, en el pueblo, con más impuestos no puede, porque miles van para la calle. Bajo este esquema nos está diciendo nosotros que más temprano que tarde miles irán para la calle porque perderán sus empleos. Así que nuestra recomendación es que no se endeude ahora. Si usted es empresario, si usted es industrial, consulte los mercados, busque asesoría en los mercados, porque este es el momento mucho más peligroso que hay para usted endeudarse, porque la caída es inevitable. Viene una caída que no lo podemos, nadie la va a salvar, esa caída de la bolsa. Y esa caída de la bolsa va a arrastrar miles y miles de trabajadores para la calle. Entonces, usted va a perder cientos de dinero y millones de pesos en ingresos en el pago de impuestos. Entonces, el gobierno también. Entonces, mientras esas sean las variables, entonces tenemos que jugar con lo que el mercado nos dice a nosotros que debemos jugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer cambios en nuestra mentalidad, en nuestra empresa, mantenernos cash,
saber dónde usted va a invertir, saber cuándo va a comprar su materia prima, saber cuándo usted va a financiarse y por qué, y cuándo usted va a poder expandirse o no. Este no es el mejor momento ni para usted financiarse, ni para usted expandirse, ni para usted tener dinero en los bancos. Ahora, ¿dónde usted lo tiene? La bolsa le dice dónde colocarlo. Para eso usted necesita información sobre los mercados de valores, que son los que nos dicen a nosotros hacia dónde va la economía y hacia dónde va el crecimiento mundial y hacia dónde van los pueblos y, en definitiva, hacia dónde van los gobiernos. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy, pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye, hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó